sur de los territorios ocupados por el ejército búlgaro de Macedonia y del norte de Grecia. Eso es un hecho, no podemos dejar de reconocerlo. Otra cosa quiero decirle. Todos sabemos del Nuremberg, de los juicios que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el primer juicio así se hizo en Bulgaria por un juzgado popular, así llamado extraordinario, y en su sala séptima fueron juzgados los que participaron en el Holocausto. Y aunque después de la caída del comunismo en Bulgaria, todas las sentencias de este juzgado popular, así llamado, fueron revocadas, solamente las sentencias dictadas en la sala séptima, es decir, para los culpables contra la humanidad y por participar en el Holocausto, no fueron revocados. Y para terminar, quiero citar lo que escribió el embajador de Alemania fascista en Sofía cuando explicaba el fracaso de su misión, es decir, la deportación de los judíos de Bulgaria. Él dice, no cito exactamente, que los búlgaros han vivido por siglos con otros grupos étnicos como los armenios, turcos, judíos, gitanos, y que el pueblo búlgaro ha convivido bien con ellos y que no es apto a entender la noción de la nación superior. Yo quiero decirle que yo me enorgullezco de representar este pueblo bruto que no puede captar qué es la nación superior. Estoy feliz de estar con ustedes hoy aquí para conmemorar el Holocausto, que en Bulgaria también se conmemora en estas fechas. Pero también en marzo en Bulgaria celebramos la salvación de los judíos. Celebramos este acto heroico de todo el pueblo búlgaro que hizo posible que Bulgaria sea el único país europeo que salvó sus judíos en su territorio. Incluso el número de los judíos en Bulgaria aumentó durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Gracias, señor embajador. Saludamos y agradecemos la presencia del diputado Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien se ha integrado a la sesión. Bienvenido, diputado presidente. Escucharemos ahora la intervención del excelentísimo señor Andrew Stanley. Por favor, embajador. Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, distinguidos colegas del cuerpo diplomático, señoras y señores. Es un honor estar aquí, le agradezco mucho la invitación que se nos ha sido extendida en este día de memoria, de conmemoración, este día tan solemne de memoria a las víctimas del Holocausto. Como ciudadano europeo, siempre me llama la atención y es motivo de reflexión profunda, de suma preocupación, pensar que el continente, las naciones europeas del siglo XVIII dieron al mundo el fenómeno de apertura brillante que ahora llamamos la Ilustración, que abrió nuevos espacios intelectuales, nuevos conocimientos,
que tan solo 2 siglos después estas naciones dieron o se dio en el continente europeo el fenómeno tal vez más atroz de la historia humana, que es el Holocausto. Y creo que eso es un motivo de reflexión muy profunda, como pasando de una apertura positiva a un proceso, un fenómeno que representa la negación total de los mejores valores de la civilización humana. Sabemos que el Holocausto tenía como propósito la exterminación del pueblo judío en Europa, un pueblo que había vivido siglos en el continente europeo, que había contribuido tanto a la civilización europea, a sus valores y en particular valores de justicia, de derechos individuales. Y si bien los autores intelectuales de este holocausto fue el régimen nazi de Alemania, y si bien hubo en muchos casos actos de gran valentía de las personas a las que ya se hizo referencia, a los justos entre las naciones que defendieron a judíos, al mismo tiempo tenemos que reconocer que el plan del régimen nazi nunca se hubiera podido llevar a cabo sin la participación pasiva o activa de muchos ciudadanos europeos. Una participación, sea por miedo, sea por indiferencia, sea por identificación con los objetivos del plan nazi. Pero eso también reflejó la existencia en Europa en aquel entonces de corrientes muy profundas de antisemitismo, de xenofobia, y permitió que el plan se llevó a cabo. Y eso me hace pensar que esto en Europa todavía no ha desaparecido. Tenemos que reconocer que estas facetas tan oscuras del carácter humano, xenofobia, antisemitismo, siguen existiendo en Europa. Y creo que en la coyuntura actual es motivo de preocupación y también de necesidad de tomar medidas para evitar que esos fenómenos se expandan y tomen una fuerza mayor en la sociedad europea. Sabemos y escuchamos todos los días en discursos políticos en Europa llamados a posiciones que las podríamos caracterizar como dirigidas en contra de las minorías, en contra de la gente diferente, distinta. Llamados que van profundamente en contra de los valores básicos de la Unión Europea. Y si el proceso de integración europea nació y se construyó sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para lograr una nueva manera de cooperación y de entendimiento entre no solamente las naciones de Europa, sino los pueblos de Europa, en lo personal me parece muy difícil pensar que se pueda lograr este nuevo esquema de colaboración entre pueblos sin acabar con esos fenómenos de antisemitismo, xenofobia y odio. Y es por eso que en la Unión Europea se toma muy en serio los programas de educación, de capacitación y de investigación en materia del Holocausto. Sin conocer mejor el porqué y el cómo del Holocausto, nos va a resultar difícil tomar las medidas para contrarrestar el posible crecimiento de manifestaciones de odio y de discriminación. Entonces eso es un compromiso muy firme y constante de parte de la Unión Europea, de seguir trabajando en esos ejes de investigación, de capacitación, de educación, para evitar que volvamos a repetir la historia atroz, trágica, que se conoció a mediados del siglo XX en Europa, en este continente que tanto ha contribuido a la civilización humana, a la expansión del conocimiento, pero que también tanto ha contribuido a sus aspectos más nefastos, más oscuros.
Entonces el día de hoy conmemoramos las víctimas, conmemoramos también los justos entre las naciones, pero también repetimos y confirmamos el compromiso para que eso nunca se repita y que tomemos las decisiones y las medidas necesarias para evitar la repetición de esta historia trágica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, el doctor Mauricio Mechulán nos dirigirá un mensaje. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias por este honor. Muchísimas gracias por sentarme entre tan distinguidos miembros y haberme hecho pues, el favor de invitarme a hablar. Cuando me llaman, en realidad no entendía muy bien cuál era el papel que yo tenía que jugar en este momento, porque pues, normalmente me dedico a hablar sobre cuestiones internacionales de coyuntura actual, analizamos temas de guerra, temas de paz, pero una reflexión un poquito más profunda me hizo, por un lado, pensar en una vivencia personal que yo he tenido y que enseguida les voy a compartir, y en segundo, rescatando un poco de lo que se está diciendo acá y un poco de lo que tengo que compartirles a partir de lo que yo he estudiado. Un día como hoy es precisamente cuando tenemos que reflexionar acerca no solamente de lo que significa el conflicto y la guerra, sino de lo que significa la paz. El Instituto para la Economía y la Paz, basado en Sydney, también con sede en Washington, identifica 8 pilares diferentes. En esos pilares, por cierto, no está la democracia. La democracia por sí sola no es necesariamente un pilar de la paz. El respeto a los derechos de otras personas sí lo es, y no es lo mismo. Y no es lo mismo, porque una persona como Hitler llega al poder a través de la democracia. Ese no es el pilar de la paz. El pilar de la paz es el respeto al derecho de las otras personas o a los derechos de las otras personas, como pues lo decía un prócer mexicano, don Benito Juárez, identificó ese aspecto. Y hay otros temas fundamentales que son pilares de la paz, pero en eso tenemos que reflexionar. Pero, digo, más allá de hablar de eso, yo quise compartirles un tema mucho más personal. Y si me permiten, entonces les voy a leer algo que preparé. Normalmente me dedico a enseñar y escribir sobre conflictos internacionales, sobre temas de guerra y paz. Quizás esperaría de mí, por lo tanto, una especie de discurso más analítico, de pronto más racional. Lamento que no sea así. Verán, como a todas y todos nos pasa, es un tema que me es personal. Y lo es no tanto por los sentimientos que me provocan, sino por la parte de mi vida que toca. Es un tema con el que crecí y por tanto es un tema que me constituye. Así que en lugar de que de mi boca escuchen hoy algo similar a una disertación o un análisis, permítanme compartirles esta parte de la evolución de mi persona. Hace 26 años tuve la oportunidad de visitar, junto con cientos de jóvenes judíos, los campos de concentración en Polonia. Antes de nuestro viaje, el primero de su tipo, recibimos toda clase de cursos. Estudiamos y reestudiamos la historia. Leímos libros, nos capacitaron con expertas y expertos. Un día de abril de 1990, caminamos ese trayecto que en su momento se denominaba la Marcha de la Muerte, pero que hoy se llama la Marcha de la Vida, desde Auschwitz, el campo de concentración, hasta Birkenau, el campo de exterminio. En ese y otros sitios similares nos abrazamos, lloramos, nos entristecimos. Nada en realidad nos había preparado para lo que en esos momentos sentíamos. Hoy, más de 2 décadas después, quizás sigo madurando esas experiencias. La Marcha de la Vida para mí es
tuvo que pasar tiempo para entenderlo. No un lamento, sino una convicción. No una decepción por el hombre y sus atrocidades, sino la esperanza, la responsabilidad, el compromiso que tenemos con el planeta entero. No el horror del genocidio, sino el valor de la capacidad de darnos, de servirnos, de ayudarnos los unos a los otros. No los cadáveres apilados y las toneladas de cabellos, sino los millones de manos y voces que lo escribieron y lo contaron para no repetirlo jamás con ningún pueblo sobre la faz de la tierra. No el yo acuso a quien quiso exterminar a otros seres humanos, sino el yo reconozco a quien quiso salvarlos. No Hitler, sino el rey Cristian de Dinamarca. No los campos de concentración, sino los escondites, los áticos, los pequeños espacios donde las personas fueron ocultadas para evitarlos. No el pasto de Treblinka, sino el pasto verde de la casa en que tengo la fortuna de vivir. No el hambre del ser humano, sino el alimento con que Dios me tiene vivo. No la falta de padres y hermanos, sino el recuerdo de ellos que me sostiene en pie. No la historia de horror y asesinatos, sino las historias, las pequeñas historias de heroísmo, humanidad y reconciliación. No el gueto sin mariposas de Pavel Friedman, sino su capacidad de volar y seguir reproduciendo la existencia. No 1940, sino 2016. No la muerte, la vida. Mucho tiempo después he comprendido que pensar en qué es lo que genera la guerra y la violencia supone también comprender qué es lo que produce la paz. Por lo tanto, honrar a las víctimas directas y las miles de víctimas indirectas por la tragedia humanitaria del Holocausto supone también aprender a rescatar a las muchas personas que valen la pena. Esas personas vivieron ayer y también viven hoy, aquí y ahora. Trabajan todos los días para que el mundo sea un mejor espacio para vivir y cuidan de los otros millones de víctimas que sufren ante las amenazas del presente. Veo el recordar y no olvidar no como un proceso mental que se ubica en el pasado, sino como un compromiso con el presente. Y por eso, según entiendo, estamos acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Michulal. Para dirigirnos unas palabras y hacer la clausura oficial de este acto, queda en el uso de la voz el diputado Jesús Zambrano Grijalva. Por favor, diputado presidente. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que nos formuló el diputado Víctor Quiroga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que junto con ustedes ha organizado este evento. Desde luego saludo con respeto y afecto a la y los señores embajadores que nos acompañan tanto acá en esta parte del evento como a quienes se encuentran acá frente, amigas y amigos todos. Para mí es desde luego un motivo de satisfacción que podamos estar el día de hoy aquí en el recinto parlamentario de San Lázaro, en el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Hay que repetirlo, que suene hasta a manera de cansancio, que el Holocausto representa el genocidio más amplio a gran escala realizado en el mundo. Significó industrializar la muerte con el único afán de conservar o mantener una supuesta superioridad racial que no existe. Durante los años de la guerra y la expansión del espacio vital nazi, se segregó y quitó la vida a más de 11 millones de personas, entre judíos, gitanos y homosexuales. 30.000 campos de trabajo forzado, que se les llamó los esclavos del nazismo,
1.150 guetos judíos, 980 campos de concentración, 500 burdeles de prostitución obligada, miles de centros para practicar la eutanasia en personas dementes y mayores, y también para forzar abortos. La aniquilación paulatina de un grupo racial o étnico es el mayor crimen de guerra y una posición política que solo genera odio y rencores. Es la culminación de un sistema nacionalista que se extendió, que no entendió, que la riqueza es generada por el trabajo de las personas y que son precisamente las personas, sin importar raza, religión, etnia u orientación sexual, el más rico e importante de los elementos esenciales que conforman el Estado. El holocausto, o Shoah, como se le conoce en el argot hebreo, es una catástrofe para la historia humana global y un retroceso en todos los sentidos que es contraria a los enunciados de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que sienta la base del concierto internacional. Sin embargo, como raza humana debemos estar muy cuidadosos y avanzar siempre con paso firme, siempre recordando la gran tragedia que como raza vistió de luto no solo a un pueblo, al judío, sino a todos los que nos consideramos seres humanos, motivo por el cual es necesario rememorar